Estimado público, bienvenidos a Cabalidades. Este es un espacio donde podemos hablar de lo que queramos de una manera cabal. ¿O no? Tengo una pregunta para ti, y quiero que la pienses en serio antes de responderla. Si yo quisiera dominar a 1 millón de personas, ¿cuántos soldados crees que se necesitarían para eso? ¿1 millón, 2 millones, 10 millones? No importa mucho el número que tengas en la cabeza, porque la respuesta de la historia es mucho más específica y tal vez incómoda. No necesitas soldados, sino que necesitas a los vecinos de esas personas, necesitas a sus propios líderes, necesitas convencer a alguien de dentro de la comunidad de que trabaje para ti, traicionar a los suyos, y eso es un mejor negocio que resistirte. Eso es exactamente lo que pasó en la Nueva España. Y lo que vamos a analizar hoy no es solo historia colonial, es el origen de uno de los sistemas de dominación más duraderos y más dañinos que ha producido este continente. Un sistema que sobrevivió la conquista, sobrevivió la independencia, sobrevivió la revolución, y que hoy mismo, en pleno siglo XXI, sigue operando en México con una eficiencia perturbadora. Hoy empezamos la serie de la colonia, y la empezamos con una pieza central del tablero, el cacique. Vamos a empezar por desmontar algo, un enorme error que comete la historia oficial y que muchos de nosotros cargamos sin saberlo. Es esto: la colonia española destruyó el mundo prehispánico y lo reemplazó por completo con Europa. Que llegaron los españoles, borraron todo lo que existía y que construyeron algo completamente nuevo sobre las ruinas. Eso no pasó, y hay una razón muy simple por la cual no pudo haber pasado. En 1521, cuando cae Tenochtitlan, los españoles que hay en toda América son ¿cuántos? ¿Miles? ¿Decenas de miles? En el mejor de los casos. Y los pueblos que pretendían dominar son millones. En el territorio que va a convertirse en la Nueva España hay entre 10 y 25 millones de personas, dependiendo del cálculo que uses y del momento exacto en el cual lo hagas. Son cálculos que siguen debatiéndose el día de hoy. Pero el punto es el mismo: una minoría ínfima no puede transformar en su totalidad el mundo en que su mayoría es enorme. No hay capacidad administrativa, no hay suficientes funcionarios y no hay soldados, no hay nada. España lo sabe y hace exactamente lo que haría cualquier potencia conquistadora con 2 dedos de frente. Toma el timón de arriba, reemplaza la élite política más visible, decapita el sistema en el sentido literal y figurado, y deja casi todo lo demás intacto. Lo que sobrevive no es residual, es estructural. Entonces, la religión indígena no desaparece, se sincretiza, se disfraza, se mete dentro de las iglesias. La comida no cambia, la lengua no cambia, al menos no en las comunidades rurales. Las jerarquías locales no cambian, las formas de tributar, de organizar el trabajo, de designar líderes comunitarios, todo eso sigue operando, con nuevos nombres, nuevos jefes en la cima, pero con la misma lógica de siempre. Y hay una frase que dice el príncipe de Lampedusa: todo había cambiado para seguir siendo igual. La cúspide del poder cambió de manos, el resto siguió funcionando. Esto no es un accidente, es una decisión deliberada de administración colonial. Los españoles entendieron rapidísimo que si destruían la estructura de dominación que ya existía en Mesoamérica, iban a crear un vacío de poder colosal que no tenían la capacidad de llenar, y en ese vacío se iban a destruir ellos. Entonces no lo destruyeron, sino que simplemente lo heredaron. ¿Qué es un cacique y de dónde viene? La palabra cacique no viene del náhuatl, viene del arahuaco, la lengua de los pueblos del Caribe que los españoles encontraron primero. Cuando Colón llega a las Antillas, observa que hay individuos que tienen control político, económico y social sobre sus comunidades, que actúan como intermediarios entre los grupos tributarios y los poderes más grandes, y que mantienen el orden a cambio de privilegios, y estos los llamaban caciques. Cuando llegan a Mesoamérica encuentran exactamente lo mismo. El Imperio Azteca ya tenía una red enorme de líderes intermediarios que mantenían el control sobre los pueblos conquistados o aliados. No eran de los señores más altos de la jerarquía, eran de un nivel intermedio, los que cobraban el tributo, los que designaban quién trabajaba y quién no, los que entregaban los cuerpos para el sacrificio, los que delataban a los que se querían resistir. Y en la época prehispánica, el Imperio Azteca había corrompido a cientos de líderes locales. Los caciques más ambiciosos llegaban incluso a abandonar su lengua materna y su cultura para adoptar el náhuatl,
y cultura mexica, porque así se congraciaban con el poder dominante. Fíjate bien en ese patrón, porque lo que vas a ver es que se repite con pasmosa regularidad a lo largo de la historia de México. El cacique no es el enemigo que viene de fuera, el cacique es el enemigo que ya estaba dentro, el que conduce tu lengua, tu ritmo de vida, tus miedos, tus necesidades. Y usa exactamente ese conocimiento para mantenerte sometido. Cuando llegan los españoles y observan este sistema, no lo quieren destruir, lo quieren usar para su beneficio, obviamente. Y hacen exactamente lo que hacían los aztecas. Toman el lugar que antes ocupaban los mexicas y utilizaban a los caciques como correa de transmisión del poder colonial. He aquí donde aparece la formulación más brutal y más precisa para describir este sistema. Los españoles explotaron a los indios por medio de los propios indios. Para contextualizar un poco, Charles Gibson en Los aztecas bajo el dominio español de 1967, una obra clásica historiográfica colonial, documentó extensamente cómo la figura del gobernador indígena, heredada del Tlatoani prehispánico, fue el eje del gobierno local de la Nueva España. Sin este nivel de gobierno, el sistema tributario colonial simplemente no habría podido funcionar. Para entender cómo funcionaba todo esto en la práctica, hay que hablar de las instituciones coloniales que canalizaron el trabajo y la explotación indígena. La primera y más importante es la encomienda. La encomienda es simple de explicar y horrible de aceptar. Cuando termina la conquista de Tenochtitlan, los soldados quieren su pago. No había sueldos fijos. La promesa era: quien conquiste, recibe. Y lo que recibieron fue lo siguiente: la corona española le asigna a un conquistador o colono un grupo de indios, con sus comunidades y sus territorios. El encomendero tiene derecho a cobrarles tributo. A cambio, este es el eufemismo oficial, se comprometía a protegerlos y evangelizarlos. Hernán Cortés recibió en encomienda 23,000 indígenas, 23,000. Se convirtió en el hombre más rico de América casi instantáneamente. Ahora bien, ¿quién organizaba a los indios para que produjesen lo que el encomendero quería? El cacique. Los caciques eran el mecanismo indispensable de la encomienda. Eran los que iban a las comunidades, los que designaban qué familias entregaban qué cosa, los que aplicaban la presión cuando la gente no podía pagar, y claro, en ese proceso se quedaban con una parte. El sistema los incentivaba a hacer ese tipo de prácticas. ¿Y se cometieron abusos? Claro que sí. Abundantes, documentados y brutales. El fraile Motolinia, uno de los 12 franciscanos que llegaron temprano a la Nueva España, registró cómo los encomenderos y los caciques combinaban sus fuerzas para exprimir a las comunidades hasta niveles que la propia ley española teóricamente prohibía. Jornadas extenuantes sin pago real, familias separadas, gente que protestaba y éstas eran ahorcadas. La encomienda tenía también otro defecto estructural. Los encomenderos preferían no recibir tributo en especie, preferían usar directamente la mano de obra. Tenían a los indios trabajando en sus tierras el mayor tiempo posible, lo cual contradecía directamente los propósitos declarados del sistema. ¿Y quiénes facilitaba ese acceso total laboral a espaldas de la corona? Los caciques, siempre los caciques. Los intereses de los encomenderos y los caciques se fundieron. No eran dos actores en tensión, eran socios. Uno ponía el título legal, el otro ponía el conocimiento y el control local. Los dos se beneficiaban. Los únicos que perdían eran los indios más pobres, los que no tenían a nadie quien los protegiera. En 1592, el propio Cortés comenzó a distribuir encomiendas antes de que la corona hubiera formalizado el sistema jurídico completo. Su primera negativa a obedecer una orden real sobre el tema, el 26 de junio de 1523, fue la primera de muchas confrontaciones entre los encomenderos americanos y Madrid. La codicia de los conquistadores superaba consistentemente la capacidad regulatoria de la metrópoli. La corona española, para su crédito o no, sí intentó en varias ocasiones frenar los abusos más descarados del sistema. A mediados del siglo XVI empezó a limitar la encomienda y a promover un sistema supuestamente más ordenado y menos brutal. Se llamó repartimiento. La idea sobre el papel era razonable. Los indios ya no trabajarían para un encomendero de forma permanente. En cambio, grupos rotativos de trabajadores serían asignados a diferentes proyectos.
y a diferentes propietarios, y estos iban a ser durante periodos determinados. Recibirían un pago, un salario simbólico mínimo, pero al menos era algo, dentro de lo malo, un poco algo bueno, o lo menos peor. Y cuando terminaban su turno, volvían a sus comunidades y no tenían que trabajar para los españoles por un tiempo. ¿Funcionó? No funcionó. Por la misma razón que nunca funciona ningún sistema que deja el control operativo en manos de quienes tienen incentivos para corromperlo. ¿Y quiénes decidían qué indios trabajaban, cuánto tiempo, para quién y si se respetaba la rotación o no? Los caciques. Los caciques, que actuaban como alcaldes de sus comunidades, estaban ellos mismos exentos del servicio, obviamente, pero tenían el poder de determinar quién sí iba. Y aquí es donde el sistema se pudre de manera sistemática y documentada. Un español que necesita más trabajadores de los que correspondían tenía una solución simple: sobornar al cacique. El cacique, a cambio del soborno, ignoraba los límites legales de la rotación, obligaba a trabajar más turnos a los mismos hombres, los más pobres, los que no tenían conexiones, y a veces mandaba hasta a los enfermos. Los que tenían alguna influencia o algún vínculo con el cacique podían comprar su exención. Los que no tenían nada no tenían a nadie que los defendiera, y los vínculos entre caciques y propietarios españoles se fueron haciendo cada vez más estrechos, cada vez más personales. Con el tiempo no era raro que un cacique y un propietario español fueran compadres, padrinos de bautizo, testigos de matrimonios. La alianza ritual se llama la alianza económica. Esto no es hipótesis, está documentado. Es el funcionamiento cotidiano y normalizado del sistema colonial de la Nueva España. El repartimiento colonial no era una invención española pura. Fue una adaptación Cuatequitl mexica, trabajo comunal rotatorio obligatorio y de la mitad andina. España no tomó sistemas tributarios laborales preexistentes y los refuncionalizó para sus propios intereses económicos. Los caciques, que ya administraban estas formas de trabajo antes de la conquista, simplemente continuaron haciéndolo bajo una nueva bandera. Vamos al tercer gran mecanismo del sistema colonial, la República de Indios. Para entenderla tienes que saber que la Nueva España, como sistema de gobierno, reconocía que había dos grandes grupos poblacionales, los indios y los españoles. Y para no mezclarlos, porque mezclarlos complicaba el sistema tributario, los derechos legales, la organización de la mano de obra, se crearon dos estructuras políticas paralelas, la República de Españoles y República de Indios. En teoría, la República de Indios protegía a las comunidades indígenas, les permitía tener sus propias instituciones, conservar sus usos y costumbres, hablar sus lenguas, organizarse de su manera. Sonaba incluso generoso. Algunos historiadores lo han interpretado como un intento genuino de preservación cultural, pero míralo desde otro ángulo. Los indios no podían moverse libremente. No podían ejercer la mayoría de los oficios, no podían acceder a educación en términos prácticos. La información que recibían sobre el mundo llegaba filtrada por la tradición oral de su propia comunidad, que a su vez estaba controlada por el cacique. No aprendían castellano, no podían interactuar directamente con el mundo español, para eso necesitaban a un intermediario. ¿Quién era ese intermediario? El cacique. Que las lenguas indígenas se preservaran no beneficiaba a los indios, los mantenía encerrados, los hacía dependientes de quien podía hablar castellano, o de quien podía hablar con quien hablaba castellano. La barrera lingüística era una cadena invisible y perfecta. La República de Indios no era una burbuja de protección, era una jaula, y el carcelero era el cacique. Esto es lo que hay que entender con claridad. El sistema colonial español no solo toleró a los caciques, los necesitaba, los fortaleció deliberadamente, los protegía legalmente cuando convenía. Incluso había excepciones a las leyes generales, como la prohibición de montar a caballo, que simplemente no se aplicaba a los caciques. Y aquí viene la parte que más incomoda a ciertos sectores del indigenismo, bien intencionado, pero muchas veces no con la historia completa. La idea de que los caciques eran demócratas del pueblo, voceros orgánicos de sus comunidades, moderadores benevolentes que solo expresaban la voluntad colectiva, es una fantasía.
Los caciques repartían migajas, hacían favores pequeños, convencían a sus comunidades de que eran sus únicos defensores ante el mundo externo, y con eso se aseguraban su dominio, no por admiración, sino por dependencia. Es exactamente el manual del populismo autoritario, con 500 años de antigüedad. Vamos a decir en voz alta lo que la historia oficial no dice con la suficiente claridad. El cacicazgo sobrevivió la independencia, sobrevivió la reforma, sobrevivió la revolución y goza de excelente salud el día de hoy. ¿Por qué? Porque cumple una función que el sistema político mexicano necesita, no como residuo del pasado, no como nostalgia de algo que ya debería haber desaparecido, sino como pieza funcional y contemporánea del poder. Los caciques son intermediarios políticos, monopolizan la relación entre la comunidad o el grupo que controlan y los poderes superiores. Quien quiere ganar la elección, mantener una gobernatura, controlar el sindicato, administrar fondos públicos en el municipio, necesita al cacique o se convierte en él. El PRI, y si vamos a hablar un poco de política, y esto porque es imposible no mencionarlo, y esto no es un secreto para ningún estudioso de la política mexicana, construyó durante 70 años un sistema de gobierno que descansaba de manera explícita sobre una red de cacicazgos locales y regionales, desde el grupo Atlacomulco en el Estado de México, que produjo 8 gobernadores, incluyendo a Enrique Peña Nieto, hasta Ávila Camacho en Puebla, que usó guardias blancas y asesinatos para consolidar su dominio y cuyos herederos políticos siguen activos décadas después de su muerte. Pero no nos quedemos solamente con el PRI, no, aquí no estamos abanderando ningún partido político en específico. La descentralización política de los años 90 y 2000 no terminó con el caciquismo, lo multiplicó. Investigadores de la Universidad Iberoamericana publicaron apenas en 2026 un análisis que muestra cómo el debilitamiento del poder presidencial, lejos de crear democracias locales, devolvió recursos y poder a figuras con rasgos caciquiles en prácticamente todos los partidos del espectro político. Chimalhuacán, en el Estado de México, tiene una historia reciente perfectamente documentada. El cacicazgo, que fue desplazado violentamente por otro cacicazgo. El nuevo, con base en Antorcha Campesina, replicó el mismo modelo de control territorial, compra de lealtades, monopolio de la intermediación política y monopolio de la intermediación política que el anterior. Y ojo, mencionó al PRI, pero también lo hace el PAN, lo hace Morena, que es prácticamente el nuevo PRI, pero en otro espectro político que ya al día de hoy es prácticamente lo mismo. Movimiento Ciudadano, Partido Verde, todos esos partidos que nacen y que mueren, que solamente están para sacar dinero, es lo que representa lo que fue el cacicazgo. Los caciques actuales siguen operando, y eso no se quedó en la historia pasada de México, sino que eso es México. Antes de cerrar, quiero señalar algo que creo que es importante decir. Hay un relato muy extendido, muy incómodo, que dice que los caciques son una herramienta colonial que son el resultado de la crueldad española, que antes de la conquista los pueblos mesoamericanos vivían una especie de democracia comunitaria idílica que fue destruida por Europa. Y ese relato es falso y es dañino. Es falso porque los caciques existían antes de que llegara cualquier español. El sistema de intermediación corrupta, de represión local, de explotación de las comunidades vulnerables por parte de los propios líderes es prehispánico. El Imperio Azteca tenía compradas las élites locales con matrimonios ventajosos y privilegios. Los caciques más ambiciosos abandonaban su cultura para adoptar la del dominador. El patrón es idéntico antes y después de la conquista. Es dañino porque, al culpar solo a España, al externo, al otro, se evita hacer la pregunta más incómoda y más sutil. ¿Qué hay del funcionamiento político de nuestras propias comunidades, de nuestras propias estructuras de poder, que produce este patrón una y otra vez? España fue brutal, nadie lo niega, pero retomó y perfeccionó una brutalidad que ya existía, y si no reconocemos esa raíz más profunda, si seguimos pensando que el problema viene de afuera, nunca vamos a poder nombrarlo cuando lo tenemos frente a los ojos. Al día de hoy, en Oaxaca hay, por ejemplo, pueblos que tienen sus usos y costumbres, que tienen el poder ciertas personas
y son intermediarios entre el pueblo y el político a cargo de la comunidad. Es un ejemplo muy claro el día de hoy, en 2026, al momento que se graba este video. El cacique que hoy controla un municipio, que decide que las familias reciban los programas sociales y cuáles no, que tiene compadrazgos con el crimen organizado y con el poder político formal al mismo tiempo, que reparte migajas a cambio de lealtad y vota a su gente como ganado. No es una anomalía, no es una corrupción de algo que alguna vez fue puro. Es la continuación lógica de un sistema que lleva funcionando sin interrupción más de 500 años. Y eso me parece que es exactamente el tipo de cosa que hay que saber para entender México. Y simplemente piensa en tu juez de barrio, que las juntas que hay, que no la avisa a todos y que tiene ciertos beneficios y cosas de esas, ¿no? Pasa en lo que es México. Esto es todo por hoy. Si este análisis te pareció útil, si te abrió alguna pregunta, si te hizo pensar en lo que no habías pensado antes, compártelo, que la historia que no conocemos es la que nos sigue atrapando. La próxima semana vamos a seguir viendo la serie de la colonia con otros temas y vamos a explorar cosas como el catolicismo, la iglesia, el mestizaje, las rebeliones, etc. Y esto apenas comienza. Suscríbete si todavía no lo has hecho y ya sabes, aquí las cosas se dicen completas. Y piensa cabalmente.